Buenas tardes a todos, hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes y estar de nuevo conectados con el libro de Jueces. En esta ocasión es un momento muy especial porque vamos a avanzar a un nuevo capítulo que es el capítulo 6. Este capítulo es muy especial porque nos enseña cosas sobre otro juez que vamos a estudiar. El título que tiene el capítulo en la Biblia es Llamamiento de Gedeón. Ese es el título con el que se encuentra. Se lo voy a enseñar aquí, Llamamiento de Gedeón. Aquí lo pueden ver en la Biblia que corre por el navegador, que es la Biblia Gateway, también tiene ese mismo nombre. La idea es que aprendamos sobre este juez, aprendamos lo que ocurrió en su llamamiento y hay varios cuadros hermosos que podemos destacar y aplicar en nuestra vida. Así es que vamos a ir avanzando. Agradecido con ustedes por haber estado el lunes en la reunión y que compartiéramos, que conversáramos, ¿verdad? Terminamos tarde, pero fue un tiempo precioso estudiando sobre Gedeón y pues me gusta siempre dejar el material en video para que lo puedan consultar ustedes o lo puedan compartir con otras personas y puedan aprender sobre el capítulo 6 del libro de jueces sobre el llamamiento de Gedeón. Para iniciar le vamos a dar gracias a Jesús por permitirnos este tiempo precioso para poder hacer este video y pues que quede para su honra y gloria publicado en YouTube. Así es que vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, por lo hermoso que eres con nosotros, por tus cuidados. Te glorificamos por darnos el aire que respiramos, el agua que bebemos, esos árboles hermosos de maquilisguat y de cortés blanco, Señor, en amarillo y rosado. Gracias, Señor, por esta época tan bonita que se viene, que es la vacación, Señor, en la que también podemos estar, Señor, cerca de ti y aprendiendo sobre lo que viviste tú en Jerusalén, en la Israel del mundo antiguo, Señor, cuando hace más de 2000 años estuviste acá con nosotros para presentarnos el Evangelio, las buenas nuevas. Te agradecemos por haber sacrificado, Señor, en esa cruz, Señor, y derramado toda tu sangre para salvarnos a nosotros la humanidad, Señor, no nos merecemos ese regalo, pero en tu plan, Jesús, estaba el amarnos de manera incondicional, el amarnos con intencionalidad y el amarnos con intensidad. Así es que te lo agradecemos. Y pues te encomendamos este tiempo, que aprendamos mucho, que sea el Espíritu Santo hablando a través, nosotros solo somos herramientas, Señor, instrumentos o medios para llevar el mensaje del Evangelio a las almas que no te conocen, Señor Jesús. Te encomiendo la vida de todos los del círculo de vida de nuestros líderes ministeriales en la iglesia, de nuestros pastores, Señor. Todos los proyectos de la iglesia te los encomiendo también y todas las oportunidades que tengamos de colaborar y de servir, que sean canalizadas por ti, Espíritu Santo, para que reaccionemos en el momento y estemos prestos a ese llamado, así como Gedeón estuvo presto al llamamiento de Jesús. Que todos estemos prestos, Señor Jesús, a tu llamado. Te doy gracias, Señor Jesús. Tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuando, vamos a aprender, como les decía, sobre el llamamiento de Gedeón, Jueces capítulo 6. Así es que vamos a aprender sobre Gedeón. Esta, eh, esta diapositiva lo que nos representa es en el punto que estamos. ¿Qué es lo que hemos aprendido del libro de jueces? Bueno, hemos aprendido de Otoniel, que es un juez que estuvimos estudiando en los primeros capítulos del libro de jueces. Él estaba una opresión por el pueblo mesopotámico que duró 8 años y Otoniel liberó de esta opresión. El rey de Mesopotamia se llamaba Cusán Risataim. Si ustedes recuerdan, aprendimos todo eso. Pero después vimos a Ahod y a Ahod le tocó que lidiar con los moabitas, con Eglón.
y había hecho él una alianza con los amonitas y amalecitas también. Estos fueron 18 duros años de esclavitud y después de esta esclavitud y el libertador Ahab vienen 80 años de paz. Así es que esto también lo aprendimos en el libro de jueces. Luego vimos a Sangar. En el caso de Sangar, no se menciona cuánto fue el tiempo, no lo menciona la Biblia, pero él combatió contra los filisteos y es un versículo básicamente el que habla sobre esto, pero más adelante en los capítulos consiguientes del libro de jueces vamos a escuchar volver a hablar de Sangar. Así es que vamos a tenerlo presente solo para eh, cuando se mencione, nosotros recordemos que ya lo estudiamos. Débora y Barak, esto representó una esclavitud contra el Javín de 20 años. Estos eran los cananitas. Y cuando Débora, que era esta profetisa que estaba debajo de la encima de Débora, que es un árbol, eso lo aprendimos en el capítulo de Gedeón, que la encina es un árbol grandísimo, grande, que cobija, que nos podemos estar en la frescura debajo de él y podemos congregarnos y podemos aprender de la palabra de Dios estando en la encina. Así es que no es un arbusto, sino que les decía yo, piensen en un árbol que da una muy buena sombra y les puse una imagen que ya la vamos a ver ahí, la coloqué en esta presentación. Así es que ese Javín que había esclavizado a el pueblo de Israel, los esclavizó por 20 años y la liberación de Débora y Barak dio 40 años de paz. Ahora le tocaba al juez Gedeón y pues ellos era una lucha contra los madianitas, amalecitas y caddomeos, que son los pueblos del oriente, como los menciona eh, la Biblia, Cadmoneos. Lo quiero pronunciar bien para que les quede a ustedes bien el recuerdo de la palabra. Y pues vamos a aprender mucho. Estos eran otros pueblos que habitaban rodeando la tierra prometida, los madianitas, los amalecitas y los cadmoneos. Y pues ellos habían ahora, durante estos 7 años, esclavizado a Israel y lo habían llevado en una esclavitud grave, literalmente grave. Ya la vamos a leer bíblicamente. Esta liberación de Gedeón trajo 40 años de paz al pueblo. Y pues fue importante porque se recobraron familias de la adoración pagana, se recobraron costumbres del pueblo de Israel. Y pues eso es lo que vamos a ver en este llamamiento, qué era lo que estaba pasando y qué es lo que posteriormente en el capítulo consiguiente, que es el 7, 8 y 9, va a tener que enfrentar a Gedeón y su familia. Así es que vamos a aprender. ¿Quién era Gedeón? Esto es importante. Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de los abieseritas, y trabajaba como agricultor. Eso nos lo explica la Biblia. Cuando ya leamos los versículos bíblicos lo vamos a entender. Él se encontraba trillando o sacando trigo de las espigas de trigo escondido en un lagar para que los madianitas no se lo quitaran y se lo llevaran. Y el ángel de Jehová apareció y le dijo, varón esforzado y valiente. Entonces aquí lo vamos a aprender todo eso. Era de una ciudad llamada Ofra, de los abieseritas. Ya vamos a explicar estos abieseritas quiénes eran. ¿Qué pensaba Gedeón en su corazón? Pues eso está en la Biblia. Pensaba que Dios les había abandonado, como ya había pasado la generación de Débora y Barak, esta generación de Gedeón era otra generación que escuchaba los cuentos de sus padres y escuchaban lo que había ocurrido en Egipto, lo que había ocurrido con las peleas de Josué por conquistar la tierra prometida, lo que había ocurrido con Otoniel, con Ahod, con Débora y Barak. Gedeón tenía
la transmisión de conocimiento de su genealogía, de los predecesores a él que le habían contado las grandes cosas que Jehová había hecho por el pueblo de Israel. Pero él nunca había tenido una experiencia, porque en este momento, una experiencia con Jehová, porque en este momento vamos a encontrar eh, que los pueblos que vivían entre ellos habían sido más fuertes en el tema de sus costumbres, de su moral, de su imposición, y pues no había una conquista militar para someterlos a ellos a esclavitud, sino una eh, conquista de aparecer y robarles las cosas, despojarlos como langostas, dice la Biblia. Y lo que vamos a entender que estaba pasando es que se habían construido muchos altares de adoración pagana, incluso en la casa de los israelitas. Ya lo vamos a leer bíblicamente. Y este había sido el triunfo de los habitantes de la tierra prometida sobre los israelitas que llegaban a conquistarla. Si ustedes recuerdan, en la primer tabla les mostré yo y hay una buena cantidad de años que han pasado ya. Eh, Descanso dice 40 años, 80 años. Hay 120 años, casi caben dos generaciones, pero vamos a ver los años que suma la esclavitud, que deben de sumarse también a este tiempo. Estamos hablando de 20, 38, 46 más 7, 53 años. Entonces estamos hablando de casi 180 años. Entonces, como les digo, han pasado dos generaciones, tomando generaciones entre 70 años y 80 años. Entonces han pasado ya dos generaciones. Entonces Gedeón es de una nueva generación. Así es que por eso es que él solo ha escuchado lo que dicen sus papás, lo que cuentan sus abuelos, lo que dicen sus tíos, lo que dicen sus papás. Y él pensaba eso, que Dios los había abandonado. Y aquí hay una parte de la Biblia que quise recortar y traerla a la presentación. Dice, ah, Señor mío, y si Jehová está con nosotros, es la respuesta que él le da cuando el ángel de Jehová, que es una cristofanía, le dice, varón esforzado y valiente. Entonces él le responde, ah, Señor mío, y si Jehová está con nosotros, ¿por qué ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres? Él hace referencia a su genealogía, a las personas antecesoras que estuvieron, él era ya un predecesor de ellos. Entonces, qué difícil es, ¿verdad? Cuando no entendemos nosotros lo que contaban nuestros padres y no lo creemos y además no tenemos fe. Aquí se mira un rasgo de la fe de Gedeón en este punto de donde los madianitas los tenían atormentados con lo que hacían con ellos. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Les parecía increíble todo lo que las señales que Dios o que Jehová hizo junto a Moisés y que Josué fue testigo de esas señales y Aarón y todos los sacerdotes que siguieron después eran jóvenes en ese tiempo y lo vieron. A ellos les parecía increíble. Y dice aún más, les voy a leer esto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Entonces la fe de Gedeón era en este momento se tambaleaba. El nombre de Gedeón significa el que destroza. Eso quiere decir Gedeón. Vemos que tiene una fe tan valiente. Vemos que él era de una tribu abieserita. Ya vamos a explicar qué significa eso y pues vamos a entender más sobre la ciudad de Ofra también. Ofra. Ofra es una ciudad que en tiempos de Gedeón o de los jueces estaba situada en este mapa a la derecha he dejado yo más o menos donde estaba situada Ofra. Estaba en la parte norte y muy cerca del mar de Galilea o del Genezaret. Después esto cambió de nombre y le llamaron en tiempos de Jesús y de los romanos Tiberíades.
a este mar, pero la ciudad de Ofra está ubicada ahí y de ahí es este juez Gedeón. Exactamente está aquí donde estoy sombreando yo eh, el mapa, con objeto de que ustedes sepan y pues como ustedes pueden ver, está en el camino está muy cerca del Jordán y sus afluentes, es decir, que era una tierra que gozaba de verdura, como se mira en el mapa, es decir, que podía criarse ganado, pero también sembrar trigo, viñedos, tener frutas, vegetales, y había gran cantidad de agua y se podía pescar en este mar hermoso que es el mar de Galilea, Genezaret o Tiberíades, como ustedes le quieran llamar. Y entonces esta ciudad era de la tribu de Manasés que estaba ubicada en este sector, ¿ve? Básicamente acá, Manasés. Si ustedes recuerdan, Manasés es uno de los hijos de José. Entonces, esta es la ciudad de Ofra y el valle que hay ahí, hay un valle, imagínense qué cosa más hermosa. Un valle es una planicie de tierra cultivable, verde, que si se siembran árboles frutales van a producir frutas. Está en un valle que se llama Jezrael, ese es el nombre del valle. Y aquí viene el significado de los abieseritas, que también se los quería dejar en la presentación para que ustedes conozcan qué significa Abieser. Abi es una palabra hebrea y Eser es una palabra hebrea. En el día que estuvimos reunidos, les recordaba Eben Eser. Y entonces cuando les dije yo Eben Eser, inmediatamente ustedes me respondieron, eh, hasta aquí nos ayudó Jehová. Entonces el Eser, recuerden, significa ayuda. Y el Abi, ¿verdad? Que es como la palabra Abba, significa padre. Entonces, traducido es padre de ayuda. O el padre es de ayuda, también podríamos, es ayuda, mejor dicho. Entonces, para dejarles un poco claro también esto, y pues ahora este mapa claro es un mapa en referencia a la época de los jueces. Los mapas han cambiado y vamos a entenderlo en cómo iba cambiando Israel y la tierra prometida conforme el tiempo iba avanzando hasta llegar a los evangelios del Nuevo Testamento. Son otros mapas, hermanos. Entonces, les decía yo en ese momento que este mapa corresponde a la época de los jueces. Así era la estructura en este momento. Como notan, donde hay mayor cantidad de cuerpos de agua, ríos, es más verde y entonces por eso el valle de Israel es muy lindo porque es cultivable. Y pues ahí puede producir Israel eh, trigo, otros cereales, viñas y pueden haber árboles frutales y hay agua en abundancia. Eso es para dejarles este panorama de dónde se encontraba este juez, de dónde era él y por qué se había creado estos abieseritas. Eso también se los expliqué. El abieserita había entendido que Dios es un padre que es ayuda y que este padre de ayuda les iba a acompañar siempre. Entonces era debajo de la tribu de Manasés había este clan de los abieseritas y ellos habían fundado la ciudad de Ofra. El padre de los abieseritas es Abieser. Entonces, por eso ellos se identifican. Nosotros creemos en que Dios es ayuda, que Dios es de ayuda y por eso es que tienen esa definición, para que quede también eso claro. ¿Cómo fue el llamamiento de Gedeón? Bueno, lo primero que hay que decir es que los madianitas estaban acabando con Israel y acabando literalmente, quiero explicarlo. eh, y habían momentos muy difíciles en la vida de los israelitas, acabando en el sentido que los dejaban sin alimentos, había lucha y combates, pero tal vez las bajas en vidas no eran tan de preocupación como el tema del uso de los recursos
que era el agua, que era los viñedos, que era el trigo, que eran los alimentos de cereales, el despojo de sus árboles frutales, el quedarse ellos sin alimentos en ciertas temporadas. Aquí hay una cosa importante que tenemos que entender de los madianitas, que la Biblia lo menciona, eran como langostas que llegaban a devorar. Eran muchos en cantidad, llegaban en camellos que necesitaban abastecerse de agua para transportarse tan lejos, pero también esos camellos llegaban con el propósito de ser cargados con trigo, de ser cargados con uvas, de ser cargados con frutas, de ser cargados con otras legumbres y de llevarse los recursos que tenían o que cultivaban los israelitas. Los madianitas no cultivaban nada. Entonces, esta es la cuestión más difícil que pasaba. La amenaza a la vida era real, pero más la amenaza era a llevarse los recursos. Recuerden que el que está disfrutando de los recursos que otros trabajan, necesita que los que trabajan los recursos los sigan trabajando para ellos seguir, como decimos en nuestro país, comiendo muy bien y comiendo asado y frito y delicioso sin esforzarse. Aquí vivimos una época igual, les decía yo en la reunión. Esto lo vivimos en la época donde el asedio de las maras cobrando rentas en nuestro país era gravísimo y todos nos íbamos para nuestras casas temprano porque nos daba miedo, porque los mareros ponían toques de queda y era como un gobierno más al que había que estarle pagando y ellos cobrando y solo aprovechándose de los recursos que eran fruto del trabajo de personas salvadoreñas honestas que eran muy esforzadas y valientes por salir a trabajar y a vender y a asistir a sus empleos todos los días. Pues este es un cuadro de algo que ocurrió en nuestro país y también se los quería mencionar. Es bien duro que otro se esté aprovechando de lo que no ha trabajado y solo lo esté disfrutando y dejándonos sin recursos a nosotros. Así que había un cuadro bien difícil en la vida de los israelitas y por eso es que ellos claman a Dios y Dios envía a este juez. Ya vamos a ver más cómo es este llamamiento. Dios, para hacer saber al pueblo, envió un profeta a Israel y a dar esta buena nueva, pero a pedirles que se arrepientan. Esto es un cuadro también de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, Juan fue enviado a llamar al arrepentimiento y él bautizaba a los que se arrepentían y el bautismo era en inmersión de agua para prepararlos porque venía Jesús. Esto es un cuadro también de Jesucristo, esto que ocurre en la época de Gedeón. Aparece el ángel de Jehová y aparece en la encina en Ofra. Cuando se menciona la encina, les decía yo, no pensemos en que es un arbusto, sino pensemos en esto. Aquí se las dejé. Es un árbol que da una sombra increíble, se expande tanto y cuando él es adulto y es tan bonito de verlo. Aquí esta fotografía es tomada en el territorio de Israel y qué hermoso se ven dos encinas, una primaria que es la que quedó de frente en la foto y otra un poco más lejos. Y ahí se puede celebrar una reunión con más de, según estoy viendo el perímetro o el diámetro que abarca el árbol, con más de 100 o 200 personas. Así es que esto es una encina y cuando escuchamos en el capítulo anterior sobre la encina de Débora, pensemos en esto, no pensemos en un arbustito pequeñito. Es esto, la encina es un árbol grande, frondoso, espeso en follaje y que da mucha sombra y pues ha de dar un oxígeno precioso para que estemos en lo fresco debajo de él. Así que esa es la encina. También este es un cuadro eh, de Jesucristo. Jesucristo es, si ustedes recuerdan, les mencionaba yo, en el Génesis aparece el árbol de la vida y aparece el árbol de la ciencia y del bien y el mal. El árbol de la vida es un cuadro de Jesucristo y debajo de él
y en su follaje se da mucha vida. A pájaros hacen sus nidos. La sombra salva a muchas personas que vienen caminantes en esa época y esa sombra les da frescura, les da paz, les da tranquilidad. Entonces esto es un cuadro también de Jesucristo y cómo debemos estar cerca de este hermoso árbol de la vida. Así es que también se los quería mencionar, hermanos. Y regresemos al otro que estábamos describiendo el llamamiento de Gedeón. El ángel de Jehová aparece debajo de la encima en Ofra, era lo que habíamos visto. El ángel de Jehová, que es Jesús, es el representante personal de Dios que habla con autoridad divina. O sea que Gedeón habló con Jesucristo. Y se aparece a Gedeón y lo llama varón esforzado y valiente. Siempre Jesús, cuando necesita que nosotros le sigamos, va a destacar las cosas buenas de nosotros. Y esto es un rasgo muy bonito. Gedeón muy probablemente se sorprende de lo que le dijo Jesús. Y yo les digo que muchas veces Dios nos sorprende. Jesús nos sorprende con las cosas que nos dice. Así es que debemos de estar pendientes de estas palabras. Es un cuadro también de que Dios nos llama a que miremos lo bueno que tenemos y que lo usemos para servirle. Así es que eso se los quería decir también, hermanos. Y dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Esto es destacable también. Dios siempre nos enseña de que en Él va a haber fuerza y va a haber salvación y que Él es el que nos respalda, que no dudemos. Aquí queda como una pregunta, ¿no te envío yo? Es decir, para que no dude Gedeón, ¿verdad? Gedeón responde, he aquí que mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre. Él era el menor, pero no era tan cierto que su familia era pobre. Ahora, él como hermano menor vivía en los asuntos de su papá, en todos los asuntos de su papá, y él dependía de los recursos de su papá. Eso sí lo quiero decir. Es decir, que él se limitaba a usar lo que su papá le permitía utilizar. Pero vamos a ver que la familia de Joás, que es el papá de Gedeón, no era pobre. Lo vamos a entender leyendo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a ver en el capítulo siguiente, porque en el capítulo 6, que es el llamamiento, no se ve que Gedeón derrota a los madianitas como a un solo hombre. Así es que eso se cumple también en la escritura. Puse esta diapositiva, tú pides señales a Jesús. En el llamamiento de Gedeón se da una señal muy bonita de Jesús. Gedeón le dice que lo espere, que él va a preparar una ofrenda y que la va a traer y prepara un cabrito con su carne, con su caldo, todo dispuesto, prepara lo que nosotros llamaríamos como pan en este momento, él prepara todo eso. Esa parte está en Jueces 6 del versículo 19 al 24. Lo vamos a leer porque esto es muy bonito de leerlo. Dice, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Esto ocurrió debajo del árbol que les enseñé. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña. Él los colocó y vierte el caldo, le dijo el ángel de Jehová, y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás.
Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es paz. Eso quiere decir Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Se los quería leer porque es muy bonito lo que ocurrió. Ahí vemos que la ofrenda de Gedeón fue consumida porque era para Dios. Y pues después vamos a ver otras señales, les comento yo aquí, la del vellón de lana lleno de agua y la tierra alrededor seca. Vamos a ver el vellón de lana seco y la tierra alrededor mojada. Ah, Señor, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Cómo se llama el altar Jehová Shalom? Ahí tenemos un nombre de Dios muy bonito, Jehová es paz. Es una de las características de Dios. Comienza a tratar con nosotros, recibe nuestra ofrenda, la ofrenda es aceptada y se consume porque es vista como una buena ofrenda, la ofrenda de Gedeón, que es un cabrito. Estamos hablando de un animal un poco más grande que un perrito de buen tamaño y vamos a ver más sobre eh, cómo es que debemos de dedicar lo mejor de nosotros, lo debemos ofrendar a Dios. Y aquí hablamos de nuestra inteligencia, hablamos de nuestros dones. Algunos tenemos dones para hablar, otros dones de liderazgo, otros dones para administrar, otros dones en las lenguas, hablamos varios idiomas y entonces todo debe ser ofrendado a Jesucristo. Todo esto fue consumido y Gedeón entendió que había visto al ángel de Jehová y que podía morir y que era bien delicado lo que había pasado. Una historia similar se repite en Jueces 13:22, cuando Manoa, el papá de Sansón, también se encuentra con el ángel de Jehová. Así es que ahí les dejé también esa referencia. Gedeón, el líder y reformador de Israel, que viene de una familia idólatra. Esto también se los quería explicar. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Él ya había matado un cabrito, pero ahora iba a matar un toro que es un animal más grande del hato de tu padre. O sea que la familia de Joás tenía un hato de ganado suficientemente grande y que había en él varios toros. Aquí vamos a ver que este toro no es el primero, ya lo vamos a leer. Le dice Dios, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Oiga bien, aquí hay un altar dentro de la casa de Joás y corta también la imagen de acera que está junto a él. Ya vemos en todo Josué estudiamos a Baal y estudiamos a Sera. ¿Se acuerdan de Baal, el dios de las tormentas, el dios de los vientos y de los huracanes, y de Acera, la diosa de la fertilidad para la tierra y todo lo que nace en la tierra nace porque Acera, está ahí la estatua. Estos eran dioses paganos de los cananeos, de los pueblos cananeos, y esta cultura permanecía 180 años después, porque conté de la presentación los años de paz y los años de esclavitud y dan casi 180 años. Imagínense, estábamos cerca de vivir 200 años y continuaba Baal y Acera aquí metidos en el pueblo de Israel y los habitantes de la tierra prometida seguían adorándoles. Y dice más, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente. O sea que este era el segundo altar que iba a edificar Gedeón. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. O sea que habían siervos en la casa o en la familia de Gedeón. Eso nos dice de que no era como él le dijo al ángel. Más temiendo hacerlo de día, dice, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Lo importante fue de resaltar aquí es que lo hizo. Muchos prometemos cosas a Jehová y no las cumplimos. Gedeón cumplió, pero lo hizo de noche por temor a los hombres que habitaban ahí, que eran israelitas y eran
otros de otros pueblos, pero además estaban los madianitas. Rasgos importantes, familia idólatra, pero Dios va a usar a Gedeón para salvar esta familia. Joás reacciona de su idolatría. Gedeón es llamado, dice, contienda Baal contra él. Ya vamos a ver este nombre tan bonito, contienda Baal contra él, que es dado a Gedeón. Y vamos a leerlo. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, es decir, que echándose culpa sin saber, les dijeron, alguien les contó, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, contenderéis vosotros por Baal. Aquí vemos una reacción inteligente de Joás. Defenderéis su causa. Si Baal es un dios, tendría que defenderse solo. Es lo que está diciendo él. Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Miren lo que les dijo a los hombres de la ciudad. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal. Esto es, contienda Baal contra él. Por eso vamos a conocer desde este capítulo a Gedeón, ya no como Gedeón, sino como Jerobal. Su papá reaccionó y dijo, si fue mi hijo, que contienda Baal contra mi hijo porque él fue el que lo derribó. Yo no tengo que mover una mano porque ¿por qué tiene este Dios que necesitarnos a nosotros para defenderse? Y el papá de Gedeón, que es Joás, tenía razón, hermanos. A veces defendemos cosas que no se pueden defender solas. Y es ahí donde debemos reaccionar, que debemos defender nuestra fe en Jesucristo. Y nada más. No debemos de involucrarnos en defender cosas que son idolatría pagana y no se pueden defender. Algunos defendemos artistas, otros defendemos futbolistas, otros defendemos a políticos, otros defendemos eh, a un grupo o una asociación, un banco, otros defendemos a una cooperativa, otros defendemos al Real Madrid, otros defendemos al Barcelona. Y pues no podemos hacerlo, debemos defender nuestra fe en Jesucristo, que es lo que nos mantiene en el camino hacia la vida y a la eternidad con Él. Así es que ese cuadro se los quería dejar. Es muy bonito ese cuadro de Joás y su reacción. El vellón húmedo y el vellón seco, el suelo seco y el suelo mojado. Señales que vamos a aprender también. Y son señales de fe. Lo voy a leer. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una. Y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Imagínense que el valle estaba cultivado y ahí acamparon para comer, para llevarse los recursos. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ya Gedeón convertido, ya el espíritu de Jehová hablaba, como el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos dice y nos habla. Tenemos que ayudar a Jesucristo en esto. Tenemos que velar por nuestra familia que conozcan de Jesús, por nuestros vecinos que conozcan de Jesús. Aquí ya está actuando el ángel de Jehová sobre la vida de Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él y envió mensajeros por todo Manasés, por la tribu, ¿verdad? Completa. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Nestalí, las tribus que están alrededor, hermanos. Y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Ser, dice, a Zabulón y a Nestalí, los cuales salieron a encontrarles. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió
el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua, una hermosa señal y un hermoso cuadro de la salvación también. Ya lo voy a explicar. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Esto también lo hizo Abraham, si ustedes recuerdan, conversando con Dios y pidiéndole que salvara a cierta cantidad de justos. Él iba y le decía, no se encienda tu ira contra mí. Y si aún hablaré esta vez, solamente probé ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea que el valle estaba mojadísimo, pero el vellón no. Esto es un cuadro precioso de la salvación que Dios ha planeado a través del pueblo de Israel. El vellón mojado es Israel y la parte seca en ese momento somos todos los que fuimos favorecidos con la gracia o el regalo no merecido de Jesucristo que muere por nosotros en la cruz. La nación de Israel iba a ser de bendición para todos los demás. El cuadro contrario del vellón seco y toda la tierra mojada es la expansión del Evangelio, de los libros de la Biblia que los estamos estudiando ahora y tenemos la palabra más segura, la palabra en la Biblia que Dios nos ha dejado y la podemos estudiar y ya no solo es del pueblo de Israel, sino de todos los pueblos. Este es un cuadro hermoso de la salvación. Recuerden, eh, el vellón mojado es Israel ungido, ungido a través de la palabra de Dios, del cuidado de Dios, preparándose para que toda esa agua que estaba dentro de él fuera hacia afuera para ser de bendición a los otros pueblos. Y el vellón seco es cuando ya la palabra salió y toda la tierra está llenándose de rocío, del rocío que Dios pretende que se llene, que es su palabra, en los evangelios de Jesucristo predicándose en todo el mundo. Ese es el cuadro de estos versículos, hermanos. También se los quería dejar. Hay unas reflexiones hermosas para nuestra vida. Las vamos a compartir. El pecado de Israel se repitió, la adoración pagana. Hay pecados en nuestra vida que son repetitivos y con los que debemos tratar de forma más radical. Cada uno de nosotros los debe de identificar y comenzar a tratarlos de forma más radical. En el caso de Israel era la adoración pagana a otros dioses que los desviaban de amar a Jehová. Madián era un pueblo seminómada, es decir, que ellos no solo se movían a la tierra prometida, sino a otras tierras a devorar lo que estaba ahí, que habitaba en la península del Sinaí y en Arabia Occidental. Tenían como aliados a los amalecitas y a los pueblos del oriente o catmoneos. La Biblia nos dice que eran como langostas que devoraban todo. Y aquí viene la aplicación. Hay pecados en nuestra vida que nos arrebatan todo. Una mala conducta, una reacción de cólera, nos arrebata nuestro empleo, nos arrebata nuestra relación con Jesucristo, una pelea en nuestro matrimonio, una pelea con nuestra pareja, nos arrebata todo, nos arrebata la paz, nos arrebata nuestra espiritualidad, el seguir o el invertir nuestras finanzas en cosas que no corresponden, nos arrebata también ser de bendición para los de nuestra casa con nuestras finanzas. Y les dejo una cita bíblica que está en Números 31 del 1 al 18. Eh, Dice que esto de las langostas que eran los madianitas, eh, nos arrebatan los tesoros más hermosos y el más hermoso que debemos de guardar en nuestro corazón es nuestra fe en Jesús. La cita que les dejo de Números 31, del 1 al 18, narra lo que ocurrió con los madianitas en la época de Moisés. Es una situación difícil la que pasó y por eso se las he querido dejar para que la lean. Voy a comenzar a leerla aquí en la Biblia electrónica. Vamos a buscar el libro de Números y lo vamos a leer. Perdón, es Números 31, yo me equivoqué. Números 31. Y ahí está.
Venganza de Israel contra Madián. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel con los madianitas. Después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. 1000 de cada tribu, es decir, 12,000 soldados. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y envió a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Fue a la guerra, dice, con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar, y pelearon contra Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, y aquí menciona sus nombres: Evi, Requén, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián, dice. También a Balaán, hijo de Beor, mataron a espada. Si ustedes recuerdan la historia de Balaán iba a maldecir a Israel. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín de los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de los millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron, dice, causa de que los judíos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Esto ya tenía un problema serio, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, es decir, que ya haya tenido relaciones sexuales, a eso se refería, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Esto había ocurrido, hermanos, y miren qué duro. Los madianitas tenían esto guardado, porque esto pasó en Números, y pues por eso se estaban volviendo como langostas contra Israel. O sea, ya había ocurrido un hecho, y había ocurrido porque los madianitas se habían opuesto en el paso al desierto y mataban a los israelíes. En la vida de los 40 años en el desierto fueron muchas veces atacados por ellos, y Jehová se venga en esa época de Moisés también de ellos. Este pueblo volvió a resurgir. Ya les conté la cantidad de años, vamos por 180 años, y entonces volvió a resurgir este pueblo, y volvieron a ser muchos en número, y volvieron a tener muchos camellos y caballos, y volvieron a invadir la tierra prometida y hacerle daño a Israel. Así es que vamos a ver cómo ocurre en el capítulo 7 que Jerobal libera de los madianitas a Israel. Pero vamos a otra aplicación más. El profeta que aparece los llama al arrepentimiento como Juan. Yo ya se los expliqué esto. En este caso, la idolatría Baal y Acera que se había metido en sus casas, como había ocurrido en la familia de Gedeón. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Israel debía clamar a Jehová, que los había sacado de Egipto. Nosotros debemos de cuidar diariamente nuestra relación con Jesús todos los días, porque si no nuestros hijos no continuarán amando a Jesús ni nosotros, y van a meterse idolatrías en nuestra casa, y eso va a comenzar a alejarnos de Jesucristo. Sobre el llamamiento. Cuando Jesús nos hace un llamado, debemos reaccionar de inmediato y no poner excusas, como bien lo hicieron los jueces Otoniel, Ahod, Débora y Sangar, que nunca se excusaron. Nosotros no debemos excusarnos, debemos hacer lo que Jesús nos pide. Hay que ir a evangelizar, pues vamos, que la honra y gloria sea para Jesucristo, y que muchas familias puedan conocerle en esa evangelización. Solo debemos ser obedientes, hermanos.
Y no, y dice, ellos nunca se excusaron y argumentaron no ser capaces de hacer la obra que Dios les solicitó en su momento. Les digo esto porque Gedeón sí se excusó de varias maneras. Así es que no es bueno que nos excusemos, sino que es bueno que seamos obedientes, miremos hacia Jesucristo y Él nos va a dar la provisión de lo que necesitamos para hacer mejor el trabajo que Él nos encomienda. Eso es una aplicación sobre el llamamiento. El padre de Gedeón, que se llama Joás, era una persona terrateniente. Ahí se mira en las escrituras y llena de siervos. Y estos siervos ayudaron a Gedeón a derribar la idolatría que reinaba en la casa de su padre. Él se había perdido y él creía que esas tierras, creía que esas estatuas que él había construido y esos altares a Baal y a Acera eran lo que le estaba dando esa gran cantidad de trigo, esa gran cantidad de lato de su ganado, de animales y de siervos que él tenía. Ahí hay que recalcar que muchas veces Satanás nos va a mantener alejados con el materialismo. Y ese materialismo y ese crecimiento, tengo ahora un carro mejor, tengo ahora una casa mejor porque gano más, tengo en mejores colegios a mis hijos, puedo ir a cualquier restaurante, puedo disfrutar de la vida y conocer las playas y los hoteles de mi país o salir a otro país. Eso es parte de la idolatría en la que Satanás nos quiere tener para que no sirvamos a Jesucristo. Entonces hay que reflexionar mucho sobre ese tema también, hermanos. Así que se los dejo también como una aplicación. La ofrenda que Gedeón preparó para el ángel de Jehová era una ofrenda verdadera a Dios por su tamaño. Cuando Gedeón la presentó ante el ángel le mostró la primer señal y consumió toda la ofrenda. Lo mejor de nosotros debe ser para el Señor. Si vamos a ir a evangelizar, hagamos nuestro mejor esfuerzo. Si vamos a ir a ayudar al campus Cuscatlán a remover escombros o a llenar esa piscina de arena o a trabajar en mover pupitres, hagamos lo mejor de nosotros, que ese tiempo que dediquemos para que ese campus sea un éxito y albergue primero a 700 personas, después a 1400, sea un éxito porque va a ser un instrumento, un medio para que más conozcan de Jesucristo. ¿Va a costar? Sí, va a costar como le costó a Gedeón, como le costó a los jueces que ya vimos, a Débora y Barak, como le costó a Otoniel, como le costó a Od, pero vale la pena porque estos que yo les mencioné están en la eternidad con Jesucristo como nosotros vamos a estar. A veces necesitamos una señal en nuestra vida para confirmar lo que Jesús quiere que hagamos para Él. Muchas veces ocurre esa señal. Y ahí les he dejado la cita de Jueces 13, 15 al 25. Lo vamos a ver. Ya vamos terminando. Jueces 15. Jueces 13, perdón, del 15 al 25 dice. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no me comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que el ángel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable es un nombre de Jesús. Es muy lindo porque está admirable, está en Manuel, que es Dios con nosotros, y este es un nombre de Jesús, admirable. Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Aquí hay también una cristofanía preciosa sobre una ofrenda que está en el libro de Jueces también. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar,
no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. O sea que la ofrenda se consumió. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Este juez lo vamos a ver más adelante. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Llegamos al final, hermanos, el llamamiento a seguir a Jesús, a tener nuestra fe depositada, a que cuando Él nos llame a hacer algo para Él lo hagamos, a que le hablemos a nuestros hijos de las grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha sacado de el conflicto y del estar alejados de Él y del andar en el mundo desperdiciando nuestro tiempo en cosas que no valen, en idolatría, en cosas que nos alejan de Jesús. Este era el estudio de este día, hermanos, y pues voy a orar para finalizar. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres, Jesús, y nos permites hacer este video, grabarlo y pues amarte más y saber qué es lo que dices en tu palabra para nosotros y cómo debemos de entender cuando nos llamas y cuando nos das señales para que hagamos las cosas. Y nos dices, quiero que estés sirviendo aquí en escuela dominical, quiero que estés sirviendo, evangelizando este día, quiero que estés ayudando en el templo que se está construyendo para que más personas conozcan de mi evangelio y de mis buenas nuevas y que van a estar en la vida eterna conmigo. Gracias Jesús por permitirnos amarte de esta manera. Te pido por toda la familia del Círculo de Vida que estamos estudiando ahí el libro de jueces. Te pido por nuestros líderes ministeriales en la iglesia. Te pido por nuestros pastores, por los proyectos, Señor, que seas tú guiando la mano de nuestros líderes y pastores para tomar las mejores decisiones y los proyectos más lindos para que más almas se conviertan a ti, Señor Jesús. Te encomiendo, Señor, nuestras vidas, a mi familia, y este video se hace para tu honra y gloria. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, nos vemos en 15 días para una próxima reunión. Ya vamos a estar en vacaciones y primero Dios podamos tener un día de camping en la vacación donde podamos salir con nuestras familias, compartir un refrigerio en un lugar hermoso de nuestro país donde el clima esté muy lindo para que podamos acampar y pasarla muy bien ese día. Cuídense, que Dios me los bendiga y les amo mucho en Jesús.